El tema de esta predicación, una misma mente y un mismo parecer. Dios ha hablado a su siervo en relación de lo importante que es que como iglesia del Señor, como estamos esta mañana reunidos, podamos entender lo importante que es seguir a Cristo. Sabemos que después de haber conocido a Cristo, nuestra vida cristiana pasa por un proceso de santificación, el cual nos lleva a través de la palabra que viene ministrando en nuestros corazones para que podamos crecer en el Señor. ¿Cuántos quieren crecer? No sé cuántos años tenga usted como cristiano, cuánto tiempo tenga usted de conocer a Dios, pero Dios quiere seguir trabajando en nuestras vidas y para eso está su palabra. El apóstol Pablo escribe una carta a los corintios cristianos del primer siglo porque tenían muchos problemas. Habían conocido de Dios, llegó el evangelio a sus vidas como muchos de ustedes, pero cuando vinieron a Cristo y comenzaron a congregarse, se dieron cuenta que en sus vidas habían muchas cosas que tenían que cambiar para que Cristo fuera reflejado en sus vidas. Y el problema mayor que encontramos en la iglesia en Corinto es que había mucho ego. ¿Mucho qué, hermanos? El egocentrismo es algo natural en el ser humano. Y el ego, alguien lo definió como la postura del hombre que debe de ser escuchada. Todos los seres humanos, desde su nacimiento, son egocentristas. Siempre quieren ser escuchados, siempre quieren que su opinión, su punto de vista sea el correcto y el aceptado. Sin embargo, cuando venimos a Cristo, nuestros puntos de vista, nuestra manera de pensar pasa a segundo término porque lo que tiene que prevalecer es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dejo un apartado ahí, vamos a ir al Salmo 119, 133. Todos los cristianos, no solamente como hijos de Dios, sino que también en las familias, Dios quiere trabajar en nuestras vidas a través de su palabra. Para poder ordenar nuestra mente, para poder ordenar que podamos pensar de la misma manera, porque aunque a veces somos parte de la familia de Cristo, siempre hay puntos de vista diferentes. Y el Salmo 119, 133 dice, ordena mis pasos, ¿con qué, hermanos? Es decir, la manera como los cristianos podemos pensar todos de una misma manera y un parecer igual, tiene que ser a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos unifica, la que nos centra. Por encima de nuestros puntos de vista y de nuestras diferencias, es la palabra de Dios la que constantemente trabajará en nuestras vidas para arreglar las diferencias. No sé cómo esté tu familia, pero seguro estoy de que muchas familias tienen diferencias, porque cada miembro, cada hijo, cada hija tiene un punto de vista en relación a las cosas de la vida. Para poder entonces tener una misma mente, tenemos que ordenar nuestros pasos por medio de la palabra de Dios, dice el Salmo. Y ninguna iniquidad, ¿qué dice, hermanos? Se enseñoree de mí. Iniquidad habla de cosas que no le agradan a Dios. No tenemos que permitir que ninguna cosa inicua sea el estorbo para que nosotros podamos tener una misma mente y podamos ordenar nuestra vida en el Señor. Por eso el Salmo dice, ordena mis pasos con tu palabra. Esta mañana Dios quiere dejar en el corazón de la iglesia que para poder ordenar nuestra vida, tenemos que comenzar reconociendo que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ir a Santiago capítulo 4, versículo 1. Y vamos a ver la naturaleza del ser humano. Cómo el ser humano, con esa condición egocentrista, provoca muchas veces disensiones y falta de unidad. Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pregunta aquí Santiago. ¿De dónde vienen las guerras
y los pleitos entre vosotros, no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Y lo que el texto está diciendo es que los problemas de diferencias, de pleitos y de discusiones nacen en un corazón egoísta. El egoísmo es el que divide a la familia. Solo quieres que tú recibas, que seas entendido, que seas comprendido. Y es el egoísmo que también divide a la iglesia. Por eso esta mañana Dios quiere hablarnos como hijos de Dios y también como miembros de la familia de Cristo. A no permitir que nuestro egocentrismo sea el causante de la división. ¿Cuántos matrimonios no están separados, divididos, viviendo bajo el mismo techo, pero cada quien desde su punto de vista viviendo? Porque todos quieren ser comprendidos, entendidos, y no será en ese lugar donde tú encuentres el equilibrio y la unidad de la familia, mucho menos de la iglesia. Por eso el texto dice que las guerras y los pleitos entre los cristianos de aquel entonces eran por las pasiones, las emociones, las cuales combaten entre vuestros miembros. Versículo 2, ponga su vista ahí. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tienes lo que deseáis porque no pedís. Y la razón de las disputas y de las guerras y de los pleitos son por deseos egoístas. Son por deseos egoístas. Las peleas, los pleitos que existen eventualmente en las familias, en los hogares y tristemente en las iglesias, es porque siempre existe un corazón egoísta. Dios no quiere que sea así entre nosotros como hijos de Dios. Por eso hemos venido a Cristo. De modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas son hechas, ¿qué? Todas. Inclusive la manera de cómo convivimos. Dios ha permitido de que las iglesias el día de hoy podamos confraternizar. Porque en cada momento y en cada lugar Dios viene hablándonos para que nuestra vida crezca. Y podamos sacar de nuestra vida como cristianos los pleitos y las discusiones. Ahora, ¿cómo, pastor, podemos llegar a ese punto? Vamos a ir a Juan 17:21. Los cristianos, si no tenemos cuidado de nuestros impulsos egoístas, podemos provocar muchas veces disensiones y diferencias. Dice el Evangelio de Juan 17:21, para que todos sean ¿qué? Uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean ¿qué? Uno en nosotros. Dios quiere que seamos ¿qué, hermanos? Uno. Eso es difícil, es complejo. ¿Qué tengo que hacer, pastor? A mí me cuesta entender al que tengo enfrente, al que tengo al lado y al que tengo atrás. Pero Jesús estableció que aquellos que le siguieran tendrían que mostrar a través de sus actitudes unidad. ¿Qué, hermanos? Unidad. Lo contrario del egoísmo es la unidad. No hay cosa más hermosa en el cristiano que aprender a convivir con los hermanos en la fe. Nuestra hermana bien decía, muy pocas veces nos vemos como el día de hoy. Pero qué hermoso es que podamos convivir constantemente y poder amarnos en el amor de Cristo. Para eso Dios va a trabajar en nuestros corazones, quitando el orgullo, el egocentrismo, para que Él sea exaltado y la gente que no conoce a Dios pueda ver de que Cristo está en nuestro corazón. Porque si peleamos y discutimos y no nos comprendemos, la gente que está allá afuera no querrá buscar de Dios. El texto concluye y dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo en el cual vivimos, la sociedad de Timilpan, de San Bartolo Morelos, de Santa Clara, podrá conocer que Cristo vive cuando podamos convivir unos en Cristo. Y es ahí donde Dios quiere trabajar esta mañana.
Dios quiere dejar en el corazón de la iglesia en esta mañana lo importante que es la unidad, una misma mente y un mismo parecer. Hechos 4:32. Tenemos que ir al principio. Tenemos que ir al principio de la iglesia del primer siglo, porque como cristianos del siglo XXI tenemos una historia y no podemos dejar la historia, porque es la historia la que nos enseña cómo poder caminar en Cristo. Amén. Dijo un escritor español de apellido Santayana: el pueblo que no aprende de su historia está condenado a repetirla. Y también incluye el pueblo cristiano. Los cristianos que no aprenden de las cosas del pasado que están registrados, estaremos condenados a repetir las cosas que en el pasado sucedieron. Y vamos a ver el principio de la iglesia del primer siglo. Ahí está nuestro modelo como cristianos. Y dice el texto 32 de Hechos 4: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía, ¿me ayuda a leer? ¿Cuántas? Todas. ¿Cómo llegamos ahí, pastor? ¿Cómo llegamos a ese lugar, a ese punto donde todas las cosas están en común? La única manera es teniendo la mente de Cristo, una mente de obediencia al Padre, una mente donde la palabra de Dios sea la que rija nuestras vidas. Es muy bonito saber de Dios, es muy bonito aprender textos, principios, mandamientos, pero es mejor vivir la palabra de Dios. Porque si lo que sabes de Dios no te gobierna, no te rige tu vida, entonces estarás viviendo una vida alejada de las cosas de Dios. Por eso el texto dice que estos cristianos del primer siglo tenían todas las cosas en común, eran de un solo corazón. Y este pasaje nos habla de lo importante que puede ser o que debe de ser una mente en el Señor. Texto 44 de Hechos 2:44, vamos un poquito atrás. Hechos 2:44. Todos los que habían creído estaban como juntos y tenían que, hermanos, ¿podemos llegar ahí? ¿Podemos llegar como cristianos a ese punto? ¿Cuántos lo creen que podemos llegar ahí, hermanos? La única manera es doblegando tu orgullo. Lo que no permite la unidad en la familia y lo que no permite la unidad en la iglesia es el orgullo del corazón. ¿Por qué tengo que ceder yo? ¿Por qué siempre yo y no el otro? Y la respuesta es porque tú conoces a Cristo. No esperes que el otro haga las cosas, tú hazlas, porque a ti Dios te dio la palabra, a ti Dios te salvó. Para que tú des ejemplo, des testimonio en el hogar donde tú estás, de que Cristo realmente está en tu corazón. ¿Por qué siempre tú? Porque tú eres el Hijo de Dios, tú conoces, tú sabes del Señor. Por eso el texto dice, y tenían en común todas las cosas, y todas son todas. El día del culto era importante asistir. El día de leer la Biblia o el momento de leer la Biblia era un momento para hacerlo, hermanos. Y esta mañana Dios quiere hablar a nuestras conciencias. Tenemos que entender que la unidad es importante. No importa que usted sea aquí de San Andrés Timilpan y usted de San Bartolo o de Santa Clara, siempre será el mismo parecer en las cosas de Dios. No importa dónde estemos, Cristo es el mismo, la palabra es la misma, hermanos. Amén. Amén. Con eso en mente, vamos a ir a 1 Corintios 1:10 y ver el texto que Dios quiere que meditemos esta mañana. La primera necesidad que existía en la iglesia de Corinto era la armonía, la unidad de la iglesia. La primera necesidad de la iglesia contemporánea debe de ser la unidad. Y dice el texto 10, os ruego pues, ¿a quién? ¿Cuántos son cristianos? Pues es para usted la palabra.
Pablo le está diciendo, les ruego a ustedes que conocen de Cristo, a ustedes que tienen la palabra en su corazón. El mensaje es para ustedes. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si Cristo está en tu corazón, este mensaje es para ti. Porque es Cristo el que nos unifica. Es Cristo el que derriba las barreras que en el corazón se levantan para convivir como cristianos. Por eso el mensaje es, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma, ¿qué, hermanos? Cosa. Ese es el mensaje. Ustedes tienen problemas porque no hablan las mismas cosas. Cada quien habla su punto de vista. Y Dios quiere que aprendamos a hablar una misma cosa. Y eso debe de ser solamente a través de la palabra de Dios. Vamos a ir a Filipenses, capítulo 1, versículo 8. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Dice Filipenses, usted me alcanza 1:8, porque Dios me es testigo de cómo os amó a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo, ¿qué, hermanos? Conocimiento. Si no leemos la Biblia, si no escudriñamos la palabra de Dios, difícilmente podremos ponernos de acuerdo en cuanto a la vida cristiana. Yo estoy seguro que usted no viene a perder el tiempo cuando se congrega. Usted viene con toda la seriedad de congregarse porque para usted es importante su alma. Y así es. Sería muy triste que usted se congregue domingo tras domingo, martes o jueves, y que usted esté perdiendo el tiempo. No sería correcto, porque entonces echaría en saco roto todo lo que sabe de Dios. Todo el conocimiento que estamos almacenando en nuestra mente debe de ser traducido en acciones, hermanos, en cosas que glorifiquen a Dios. Por eso el texto 9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento. El apóstol Pablo tenía un deseo de que los filipenses pudieran llenarse de las cosas de Dios, que pusieran su empeño y su deseo para que ellos supieran más de Dios. No solamente que supieran, sino que también vivieran en las cosas de Dios. Vamos a ir a un texto más, a Romanos 16, 17. Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis, ¿qué dice, hermanos? Y esto es fuerte, porque desafortunadamente siempre existirán gente que te quieran inducir a separarte de las cosas de Dios. El mensaje es, no los escuches. Si alguien viene y te dice cosas para que te alejes de las cosas de Dios, no los escuches, porque el mejor lugar para ti y tu familia es cerca de Dios. Pero siempre existirán, siempre habrá quien cuestione las cosas de Dios, siempre habrá gente que no le guste consagrarse, pero cuando vengan a ti, no los escuches, porque es más importante tu alma y tu eternidad. Amén. Dios quiere que entendamos eso en nuestras vidas y lo importante que es su palabra. Vamos a ir a una cita más. Vamos a ir al texto de Primera de Tesalonicenses 5:12. Primera de Tesalonicenses 5:12. Una misma mente y un mismo parecer. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan, ¿dónde, hermanos? Entre vosotros. Y aquí el mensaje era que el llamado era reconocer todos los que están contribuyendo para que la obra de Dios siga adelante. Todos de alguna manera estamos sirviendo en la iglesia donde Dios nos ha colocado. Algunos como maestros, otros como adoradores,
otros como diáconos, como ancianos, como servidores, en todas las áreas. Tenemos que reconocer que todos servimos a Dios. Y si alguien sirve a Dios, hermanos, oremos por ellos para que no falten las fuerzas. Por eso el texto es: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Reconozcamos la labor de cada hermano que se esfuerza para el servicio de Dios. Concluye el texto: y os presiden en el Señor y os amonestan. Hay que reconocer, dice la palabra de Dios, cuando alguien viene y te amonesta y te exhorta, es por el bien de tu alma. Por eso el texto de una misma mente y un mismo parecer es reconocer que siempre Dios pondrá personas para alentarnos, para exhortarnos, para que sigamos adelante en las cosas de Dios. Versículo 13: y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened, ¿qué, hermanos? Eso es lo que Dios quiere esta mañana dejar en el corazón de la iglesia. Tener paz. Estamos de paso en esta tierra, estamos como peregrinos y extranjeros. Nuestra vida en la tierra es breve. Mientras estemos en la tierra, vivamos en paz con los demás. Convivamos en el amor de Cristo. Perdonemos cuando haya diferencias y superemos las adversidades con Cristo en el corazón de la iglesia, hermanos. Es muy triste ver iglesias donde no lo haya. A Dios gracias, aquí Dios trabaja en el corazón de la iglesia. Y sé que Dios ha puesto palabra para que estemos en paz en todas las áreas. Pero una vez más Dios nos recuerda lo importante es que vivir en paz con nuestro Creador y en paz con nuestro prójimo. Porque seguro estoy que quizás hay algún hermano que no te cae bien por su manera de ser, pero Dios quiere que tengamos paz con nuestro prójimo. Después de que termine el culto, habrá un momento para poner en práctica lo que estamos escuchando. Si usted ve a un hermano que no conoce, ¿qué tiene que hacer? Saludarlo, porque es su hermano en la fe. Aunque no lo conozca, su deber de usted es saludar a aquel que no conoce, pero que sabe que Cristo está en su corazón. Amén. 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes. ¿Qué dice, hermanos? Eso es lo que Dios quiere que pongamos en práctica. Somos diferentes. Quizás usted ya tiene años en el evangelio y es muy maduro. Otros quizás son muy carnales, muy niños espirituales. Pero vamos todos caminando en la obra del Señor, cada uno a su ritmo, en su tiempo. Pero Dios quiere que aprendamos a convivir unos con los otros en Cristo Jesús. Por eso el texto dice que os amonestéis a los ociosos. Siempre hay en las iglesias. Que alentéis a los de poco ánimo. Regularmente ahí vienen hermanos que les cuesta llegar al culto. Cuando lo vea, no lo critique. Al contrario, hermano, ánimo en el Señor. Me da gusto verlo. No sé si tiene problemas o no, pero me da gusto verlo. Ánimo en el Señor. Lo encuentra en la calle, lo ve allá afuera. Lejos de decirle por qué no fue, hermano, lo espero en el templo, vengas a escuchar palabra de Dios. Que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Tenemos que animarnos, hermano. Tenemos que tener paciencia, así como Cristo la tuvo con nosotros a través de su palabra. Amén. Amén. Vamos a volver al texto de 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente. ¿Y qué, hermanos? Un mismo parecer. Ese fue el anhelo del apóstol Pablo. Pablo sabía que había divisiones, puntos de vista distintos en la iglesia en Corinto. Pero su esfuerzo, su deseo es que eso se quitara y que ellos pudieran sobreponerse
una misma mente y un mismo parecer. Y solamente será a través de la palabra de Dios. No hay otra manera, hermanos. Una misma mente y un mismo parecer. Que eso es lo que nos una en el Señor. Vamos a ir al Salmo 27, hermanos. Versículo 9 y 10. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, ¿me ayuda a leer? Y qué hermoso es saber que tenemos un Padre que nos cuida y nos guarda. Y aquí el salmista comienza a hablar de lo importante que Dios era en su vida. No hay cosa mejor para usted que Dios. No hay cosa mejor para su familia que estar cerca de Dios. Y estas palabras que el Salmo 27:9 dice: no escondas tu rostro de mí. Qué triste es cuando Dios no te habla. Qué difícil es cuando tú estás en un lugar como hoy, aquí en la iglesia o en tu casa, y le hablas a Dios y sientes que Dios no te escucha. Qué difícil es eso. Se siente el hombre vacío y triste. Por eso la oración del salmista es: Señor, no escondas tu rostro de mí. Somos bendecidos cuando estamos cerca de Dios, hermanos. Somos bendecidos cuando asistimos a la iglesia, cuando escuchamos su palabra, cuando alabamos su nombre, porque no hay peor condición que el hombre no escuche la voz de Dios. El corazón que no escucha la voz de Dios es un corazón vacío, sin dirección. Y dice el versículo 9: no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares. Una misma mente y un mismo parecer nos habla de lo importante que es Dios en nuestras vidas. Sigamos buscando de Dios. Estamos en el primer trimestre de este año 2020. Hay muchas cosas difíciles en el panorama humano. Hay muchas cosas que van a venir más adelante. Pero Dios quiere que nos afiancemos pensando lo mismo, cada uno en su lugar, pensando que la palabra de Dios siempre va a ayudarnos. La palabra de Dios nos sostendrá en las crisis más difíciles que vengan a este mundo, hermano. Tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar, tenemos que buscar de Dios. Hoy que hay tiempo, congreguémonos. No dejemos de buscar de Dios, porque el tiempo que vivimos es difícil. Haga un esfuerzo, ajuste su agenda, porque habrá momentos en el cual usted querrá buscar de Dios y no habrá. Hoy que tenemos el tiempo, busquemos de Dios. Amén. Y dice el 10: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Puede que llegue el momento que tu papá no esté de acuerdo con que busques de Dios, pero siempre habrá en el Señor Jesucristo consuelo para tu vida y paz en tu corazón. Amén. Bendito sea Dios para siempre, hermanos. Amén. Vamos a ir una cita más para ir concluyendo. Segunda a los Corintios 13:11. Segunda a los Corintios 13:11. Ponga su vista ahí. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos. ¿Me ayuda a leer? Sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor, ¿qué? Un mensaje completo esta mañana de Dios para su iglesia en este lugar. Perfeccionaos. Nos habla de un trabajo continuo, constante. Dios quiere seguir trabajando en nuestras vidas, quitando las barreras, para que como iglesia caminemos unidos en el Señor. Amén. Y dice el texto: consolaos y sed de un mismo sentir. Que sea la palabra la que rija nuestras vidas.
Que sea la palabra de Dios la que nos gobierne, la que nos dirija, la que nos exhorte, la que nos amoneste. No tu punto de vista, no lo que tú piensas, lo que tú crees, sino que sea la palabra de Dios la que rija nuestras vidas, hermano. Y vivir en paz. Qué importante es poder vivir en paz. Eso debe de ser para todos. Evitar las diferencias. Evitar los distanciamientos. Siempre será el perdón la puerta para convivir como cuerpo en Cristo, hermanos. Siempre será el perdón para que la familia se mantenga unida. En el caso de usted, en su hogar. Siempre será el perdón la puerta que abrirá la convivencia entre padres e hijos, hijos y padres. Siempre el perdón. Y comenzamos los cristianos. Así como Cristo en la cruz del Calvario, clavado, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y muchas veces, tanto en la iglesia como en la familia, se dicen cosas sin pensar. Se ofende. Pero siempre estará el perdón para ayudarnos a convivir en el Señor. Amén. Amén. Y concluye el texto: y el Dios de paz y de amor estará con vosotros, siempre y cuando estemos en paz con los demás, siempre y cuando tengamos el mismo sentir y siempre y cuando nos consolemos los unos con los otros. Amén.